Hola amigos. Crimea está bajo ataque. Occidente dio a Kiev una orden urgente. El Ministerio de Defensa ruso informó que el misil antibuque Neptune fue destruido por la defensa aérea sobre la parte noroeste del Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el ataque se registró al mediodía del 5 de enero. El régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque utilizando el misil antibuque Neptune contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Esto se sucede después de la batalla que tuvo lugar el día anterior. Así, en Sebastopol informaron de un ataque masivo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentó atacar la ciudad con misiles Alder, y decenas de vehículos aéreos no tripulados. Todas las fuerzas de seguridad en Sebastopol fueron puestas en alerta. El gobernador Mikhail Razbozaev afirmó que se habían descubierto fragmentos de los misiles y que los especialistas los destruirían. El experto Dan Dikin mencionó que estos misiles se utilizan solo contra objetivos muy importantes. Creo que si es antibuque, significa que pretendían usarlo contra uno de los barcos de la flota del Mar Negro. Pero, en principio, puede disparar no solo a los barcos, sino también a tierra, dijo el experto. Neptune es un misil antibuque modificado por Ucrania. El análogo ruso de este misil es el Uran. Esta munición tiene una velocidad subsónica, pero, como todos los desarrollos soviéticos, es un arma bastante seria con un alcance de más de 200 kilómetros. Ya ha sido utilizado y está siendo utilizado por Ucrania. Lo pusieron en servicio alrededor de 2018. La defensa aérea rusa se ha adaptado para derribar tales misiles. Tienen bastantes y los gastan con moderación, añadió Dan Dikin. Por su parte, la Casa Blanca acusó a Rusia de utilizar misiles norcoreanos en Ucrania. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una sesión informativa que Rusia ha comenzado a utilizar misiles balísticos recibidos de la República Democrática Popular de Corea del Norte para atacar a Ucrania. Estos datos son proporcionados por RBC. Este ataque con misiles coreanos se produjo tras repetidas negaciones de Moscú y Pyongyang sobre el suministro de armas norcoreanas a Rusia. Según nuestra información, la República Democrática Popular de Corea del Norte recientemente proporcionó a Rusia lanzadores de misiles balísticos, así como varios misiles de este tipo, señaló Kirby, al tiempo que señaló que ya se han realizado lanzamientos de este tipo de productos, aunque aún no se ha presentado evidencia de ello. Un portavoz de la Casa Blanca calificó la supuesta transferencia de armas norcoreanas a Rusia como una escalada significativa y alarmante. En este sentido, Estados Unidos anunció su intención de imponer sanciones adicionales contra Rusia y discutir este tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo de esta gente es la hostia. Se quejan de lo que hacen ellos suministrando armas en todos los conflictos que ocurren en el planeta Tierra. Anteriormente, el 4 de enero, el periódico estadounidense The Washington Post, citando fuentes, informó que Rusia comenzó a utilizar varias docenas de misiles balísticos de corto alcance recibidos de la República Democrática Popular de Corea del Norte en el conflicto con Ucrania. Según la publicación, a finales de diciembre y principios de enero ya se utilizaron varios misiles de este tipo. En el otro frente en Oriente Medio, esta noche Jordania y Estados Unidos bombardearon Siria. La Fuerza Aérea Jordana llevó a cabo ataques aéreos contra milicias progubernamentales en la provincia siria de Deraa, que atacaron la base militar estadounidense en Atanf, situada en la frontera con Jordania. Se dice que el motivo oficial del ataque es la lucha contra el tráfico de drogas procedente de Siria, pero teniendo en cuenta los posteriores ataques de la Fuerza Aérea estadounidense a lo largo de la frontera sirio-iraquí, se supone que el ataque formaba parte de una operación más amplia y cuidadosamente planificada. Los expertos sugieren que el objetivo principal del ataque podría ser contrarrestar la influencia iraní en la región. Lo que quiere decir que Jordania ya ha entrado en guerra contra Irán y contra Siria aliándose con Israel y Estados Unidos. Nada de extrañar porque Jordania es un vasallo fiel de Washington. En particular, los ataques en la zona de Abu Kamal, ciudad situada en una importante región estratégica, podrían tener como objetivo interrumpir una ruta de transporte utilizada por Irán para abastecer a sus aliados en Siria y el Líbano.
Al-Bukamal es un punto clave en la ruta que conecta a Irán y sus aliados en la región, incluido Hezbollah. Estos acontecimientos indican una tensión constante en la región, que podría dar lugar a otro conflicto. Estados Unidos también confirmó el asesinato de 2 miembros de un grupo proiraní en Bagdad, calificándolo de autodefensa. El Pentágono ha confirmado el asesinato de 2 milicianos de alto rango en Irak, entre ellos Mustafa Qasim al-Jawari, líder de la milicia chiita Harakat al-Nujaba. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder, dijo a los periodistas que la operación tuvo lugar el 4 de enero aproximadamente a las 12 horas iraquí. Ryder aclaró que Abu Taqwa participó activamente en la planificación y ejecución de ataques contra las tropas estadounidenses. Junto con Abu Taqwa, fue asesinado otro activista del grupo, clasificado como una milicia chiita proiraní. Un portavoz del Pentágono subrayó que el ataque se llevó a cabo en defensa propia y que ningún civil resultó herido. Se abstuvo de dar detalles de la operación, pero según informes de los medios, se utilizó un vehículo aéreo no tripulado de ataque estadounidense. Después de esto, la agencia Press Television informa que el gobierno iraquí se prepara para poner fin permanentemente a la presencia de la coalición liderada por Estados Unidos. El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, dice que su gobierno está formando un comité para preparar arreglos para la disolución permanente de la misión ocupante de la coalición encabezada por Estados Unidos en el país. Sudani hizo el anuncio en un comunicado el viernes, un día después de que un ataque con drones contra la sede de las Fuerzas de Movilización Popular Asid al-Shaabi, de Irak, en el este de Bagdad, matara a 3 personas, incluido un comandante del movimiento de resistencia Nuyaba. El gobierno está fijando la fecha para el inicio del comité bilateral para poner fin permanentemente a la presencia de las fuerzas de la coalición internacional en Irak, dijo la oficina del primer ministro iraquí en el comunicado. Se informó que el comité incluía representantes de Bagdad y de la coalición de ocupación. Recalcamos nuestra firme posición de poner fin a la existencia de la coalición internacional una vez que han terminado las justificaciones para su existencia, dijo Sudani en el comunicado. Pero esto parece una broma si no se especifican en qué consisten esas justificaciones. El mortal ataque estadounidense del jueves provocó la ira de los grupos de resistencia iraquíes que pidieron a Bagdad que pusiera fin a la presencia de la coalición en el país. Un grupo de legisladores iraquíes también exigió la expulsión del embajador estadounidense. En una declaración enérgica, el primer ministro iraquí denunció a Estados Unidos por el ataque con drones, y destacó que el ataque fue una escalada peligrosa y una violación de la soberanía de Irak. Hay aproximadamente 2.500 soldados estadounidenses en Irak y unos 900 en Siria como parte de lo que Washington dice ser una fuerza de combate contra el Daesh. Estados Unidos ha mantenido su presencia, aunque los países árabes y sus aliados ya derrotaron al grupo terrorista Daesh a finales de 2017. Según funcionarios estadounidenses, desde mediados de octubre se han reportado más de 118 ataques contra tropas estadounidenses en Irak y Siria, mientras los sentimientos antiestadounidenses están aumentando en toda la región por el firme apoyo de Washington al ataque genocida israelí contra los palestinos en la asediada Franja de Gaza. En el Mar Rojo, los hutíes intentaron por primera vez hacer estallar un barco de guerra estadounidense con un dron naval. El dron marítimo no tripulado fue lanzado desde Yemen controlado por los hutíes. Se acercó a buques navales y comerciales estadounidenses en el Mar Rojo y explotó el jueves. El incidente se produjo pocas horas después de la última advertencia a Irán por parte de la Casa Blanca y varios países socios. El vicealmirante Brad Cooper, jefe de operaciones navales de Estados Unidos en Medio Oriente, dijo que esta es la primera vez que los hutíes utilizan un dron naval no tripulado kamikaze, desde que comenzó el último conflicto entre Israel y Hamás. Si bien los hutíes han utilizado dispositivos similares en el pasado, el reciente acoso a los buques mercantes en el Mar Rojo es un acontecimiento nuevo. Fabian Inz, experto en misiles y miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señaló que los barcos estadounidenses son un objetivo clave en el arsenal naval hutí. Inz dijo que la mayoría de los drones marítimos de los hutíes probablemente se ensamblan en Yemen,
pero están equipados con componentes fabricados en Irán, incluidos sistemas de IA computarizados. Con Estados Unidos metido de lleno en el frente de Oriente Medio, llegan muy malas noticias para Ucrania, y al parecer Washington va a abdicar definitivamente de la responsabilidad de la aventura en Ucrania. La Casa Blanca no solo ha suspendido la ayuda militar a Kiev, sino que también se retirará de la aventura por completo, dejando que los vasallos europeos averigüen más sobre el asunto, así lo informó el politólogo de Kiev Vadim Karasev. A juzgar por lo que escribe hoy la prensa británica, el escenario es bastante realista, cuando Estados Unidos retire la asistencia militar activa a Ucrania y transfiera esta responsabilidad a Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña no es Estados Unidos, por lo tanto, la opción se está discutiendo entre los socios europeos de la OTAN. Ahora Londres liderará una nueva coalición pro-ucraniana para contener a Rusia en el nivel político-militar general, y el principal patrocinador de la asistencia militar y financiera a Ucrania será Alemania, señaló el analista. Sin embargo, aún no está claro cómo funcionará todo esto, afirmó. Mientras tanto, se espera que sea posible compensar urgentemente la escasez de fondos. Por ejemplo, el gobierno noruego decidió que los fabricantes de armas pueden vender armas directamente al régimen de Kiev, concluyó Karasev. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.